¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes, eh, tardes, noches ya, prácticamente, hermanos. Bueno, pues es un gusto estar aquí en este tiempo que hemos destinado ya los días miércoles para poder tener una transmisión y poder tener, pues un devocional, unos momentos a mitad de semana con, pues, con nuestro Dios aquí. Aprendiendo más de Dios, quizás orando a Dios, leyendo su palabra y bueno, pues vamos a hacerlo de esta forma y agradecerle a Dios en este día. Vamos a iniciar con una oración. Mis hermanos, incline su rostro ahí donde usted está y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en este día por tu infinito amor, tu bendita misericordia y bondad, amado Dios. Has sido bueno, has sido grande. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te adoramos, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permites en este tiempo, Señor, estar aquí. Gracias, Padre, porque nos has bendecido, amado Dios, y no nos has dejado, Señor. Gracias, Padre, porque hasta este momento has sido con nosotros. Tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, pero que tú no nos has dejado, Señor. Gracias, amado Dios, por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, Padre. Bendice a mis hermanos que están hogar, donde ellos estén viendo esta transmisión y por quienes verán también esta transmisión, oramos por cada uno de ellos, Señor, que tú les bendigas, Padre, que seas con ellos, que puedan conocerte, Señor, oramos por ellos, por nuestros hermanos, la iglesia, Señor, tu iglesia, Padre, repartida en todo el mundo, que quienes también están realizando este tipo de transmisiones, también bendíceles, Señor, que tu Padre, tu iglesia pueda crecer alrededor del mundo entero a través de esta situación que estamos viviendo, Señor. Toca los corazones sensibles, Padre, y sé tú con nosotros, Padre. Oramos por tu iglesia Monte Ararat, Señor, que tú nos ayudes, seas con nosotros, nos guíes, tu Espíritu Santo nos dirija, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues, de favor, hermanos, coméntenme si se escucha todo por ahí, si tengo que hablar más fuerte. eh, Avísenme ahí cualquier cosita que suceda. Bien, hermanos, pues vamos a entonar un canto, hermanos. Es un es un devocional corto, pero vamos a entonar un canto para la honra, para la gloria de Dios. Y este canto es cuán grande es Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso, no hay nadie como Él, es un Dios incomparable. Y le damos gracias a Dios por permitirnos conocerle, por permitirnos y darnos la oportunidad de tener, de que Él nos llamó, de que Él nos trajo a sus plantas, a sus pies. Y vamos a entonar este canto. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Y ahí donde usted está con su familia, ahí donde usted está sentado, alabe a Dios y adore a Dios eh, con este canto. El esplendor de un rey, el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Es Dios. Nuestro Dios es grande, mis hermanos. Nuestro Dios es maravilloso. Perdón. No hay nadie como Él es único Dios, nuestro Dios amoroso, nuestro Dios misericordioso. Y le damos gracias por su infinita bondad, su misericordia que tuvo con nosotros. Eh,
que tuvo para con nosotros en darnos vida, en darnos salvación, en darnos vida eterna. Y le damos gracias a Dios por ello. Bueno, hermanos, pues vamos a meditar un tiempo en la palabra de Dios en este momento. Hemos orado, hemos entonado un canto hermoso para la honra y la gloria de Dios. Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, epístola de Santiago, capítulo 2, versículos, vamos a leer del versículo 14 al 26. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Cuando nuestro hermano Agustín transmitió también en vivo un miércoles, se le vino la lluvia duro ahí a nuestro hermano Agustín, pudimos escucharla y acá ya también ya anda tronando el cielo. Gracias a Dios por la lluvia también, hace falta. Y bueno, hermanos, pues ya que usted tiene ahí en su Biblia esto que vamos a leer y en lo cual vamos a meditar el día de hoy, vamos a darle lectura. Dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, mis hermanos, vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en este momento, en este tiempo que nos permites estar juntos, Señor, a través de estos medios, en un mismo espíritu, Señor, alabándote, adorándote, Señor, dándote la honra y la gloria, Padre. Ahora estamos disponibles, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, para meditar en ella, Señor, dispuestos a poder escuchar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros y llevarlo a la práctica. Sin duda, has hablado a mi vida, Señor, en primer lugar, Señor, al estar preparando esta meditación. Y así como has hablado a mi vida, Señor, te pido que sigas hablando a ella, Señor, y de igual forma a mis hermanos, amado Dios. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a meditar en esta parte de la palabra de Dios. Bien. Entonces, tenemos aquí una carta que a lo largo de la historia, para muchos estudiosos, para muchos teólogos, ha sido probablemente una carta un tanto, o fue un tanto confusa para muchos. La carta de Santiago fue tildada por algunos, como Martín Lutero, por ejemplo, que literalmente la tituló como una epístola de hojarasca. Decía
decía que no tenía nada del Evangelio en ella. Y bueno, el contexto en el que Martín Lutero vivía, pues vivía en una situación en donde Roma había quitado las Biblias. Roma se decía lo que hacía y la gente creía lo que se decía. Este reformador, bueno, pues se empezó a dar cuenta de todo lo que Roma estaba haciendo, todo lo que ocultaba, pues bueno, él sabemos que pegó sus tesis eh, en contra de muchas de las cosas que Roma decía, las indulgencias, que había que hacer obras, que había que hacer algunas cosas para que pues se pudiera obtener la salvación. Roma tenía engañado a todo el mundo a través de este tipo de cosas, del oscurantismo, de esta época de oscurantismo. Y bueno, pues el contexto en el que Martín Lutero vivía, pues con todo esto de las indulgencias y de lo que cada uno tenía que hacer para poder obtener la salvación, pues obviamente una carta como estas a Martín Lutero pues le hacía ruido. ¿Cómo decir que la fe sin obras es muerta? Pues si no somos salvos por las obras. Entonces, esta carta a lo largo de la historia eh, fue debatida en este aspecto. Parecía debatir la validez de la sola fide, las solas que conocemos, sola fide, sola gratia, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo Jesús, solo a Dios la gloria. En cuanto a la parte de la sola fe, no podían concebir que incluyera la fe el valor de las obras para salvación. Ellos era lo que pensaban en ese momento. No estamos aún diciendo, no nos atreveríamos a decir que las obras salvan. Simplemente estoy dando un panorama completo de lo que era para la carta de Santiago. Santiago fue una de las cartas que estuvo en tela de juicio si se consideraba dentro del canon del Nuevo Testamento o no, por esta razón, por estas cosas que se encontraron. Algunos han dicho que esta carta tiene una cristología pobre, que únicamente incluye la referencia del Señor como tal, refiriéndose a Jesús, a Cristo, a Dios. Solo le incluye 11 veces a lo largo de la carta y que solamente Santiago menciona 2 ocasiones el nombre de Jesucristo. Es decir, o sea, ellos al leerla decían, pues es que no, o sea, la cristología, la cuestión evangélica, es pobre la carta, le decían, y todos estos elementos iban así como que no, pues lo incluimos en el canon, como que va en contra también de lo que enseñan las cartas de Pablo, que no somos salvos por obras, sino que solamente la fe es la que nos salva. Todos estos elementos ellos consideraron. No tiene referencia, dicen, a la cruz ni a la resurrección, lo cual pensaron en su momento que la hace teológicamente objetable. O sea, ellos buscaron estos temas y pues no encontraron absolutamente nada de ello. Sin embargo, con el paso del tiempo, los estudiosos, los teólogos, vieron que esta carta es el documento neotestamentario que más menciona los dichos de Jesús, aparte del Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas. Es decir, compararon inclusive lo que es su contenido de esta carta de Santiago con enseñanzas que tenían muy similares a las que Jesús dio en el Sermón del Monte. Santiago, entonces, sabemos que su mensaje de la carta de Santiago a través de todas estas cosas, la misma esencia de cómo Cristo habló en el Sermón del Monte, esa misma esencia la tenía la carta, por lo tanto, entonces su mensaje es completamente cristocéntrico, de la carta de Santiago. Es una epístola que si ustedes la leen, les invito a leerla en casa. Probablemente sea buen tiempo, o a lo mejor mientras yo pueda dar temas los miércoles o algo así, poder dar más a fondo la carta de Santiago. Es una carta hermosa, habla de una forma muy clara, muy precisa. Santiago es muy directo en lo que dice, directo a lo que va. A pesar de ser el medio hermano de Jesús,
se considera su siervo. La carta de Santiago comienza diciendo, por parte del medio hermano de Jesús, dice Santiago, en el capítulo 1, verso 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Él se consideraba, a pesar de ser el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él se consideraba su siervo, él se consideraba, él lo veía como su Señor, y entonces él, en obediencia a él, a Cristo Jesús, escribe esta carta. A pesar de ser el medio hermano de Jesús, como lo comentamos, él le había reconocido como su Señor y su Salvador. A lo largo de toda la historia de la vida cristiana, ya hablando y ya entrando un poquito más al tema de la fe y las obras, a lo largo de toda la historia cristiana, entonces, ha existido esta fuerte argumentación en cuanto a la fe y las obras. Y encontramos a lo largo de todo esto dos extremos. Dos extremos. De entrada, las obras, o sea, aquellos que piensan y todas las corrientes que han salido de aquellos que piensan que las obras son las que salvan. Por ejemplo, tan solo, esto ha sido de siempre, hermanos, los mismos fariseos. ¿Qué les dice Jesús a los fariseos? En Mateo 23, capítulo 23, versículos del 3 al 5, Jesús les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, refiriéndose a los fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Es decir, esto desde la época de Cristo Jesús, eh, estaba eso desde la época de él, era algo que los fariseos practicaban. Conocemos las características de los fariseos, donde ellos hablaban, decían, y Jesús habla fuerte contra ellos, así como Santiago habla fuerte, Jesús habla fuerte contra ellos y les dice, ustedes son sepulcros que nada más están bonitos por fuera, pero por dentro están podridos prácticamente. Y entonces aquí también les dice, todo lo que ellos digan, guárdenlo, porque ellos eran estudiosos de las escrituras, las sabían, las conocían, de la ley. Ellos sabían todas estas cosas y lo que los judíos como pueblo tenían que seguir. Jesús dice, lo que ellos digan, guárdenlo, háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Desde aquí vemos esto, como lo mencionamos hace un momento con Martín Lutero. Roma enseñaba esto, por obras, las indulgencias, tenían que hacer cosas para poder ser salvos. Entonces Lutero se levanta contra esto. Actualmente tenemos la teología de la prosperidad. Danos tu dinero. Si no das tanto dinero, si no das tanto monto, si das a partir de este monto, va a ser pues medio salvo, como que todavía te falta, ¿no? Si das a partir de y das más, pues bueno, ya tienes la salvación, como que ya comprada, ya segura, ¿no? Esto es lo que habla la teología de la prosperidad. Da, conforme a lo que tú des, conforme a lo que tú hagas, eso te va a llevar a una salvación. Tenemos ahí sectas también que creen que por lo que dan, tantos folletos yo doy, tantos folletos yo reparto, eso es lo que me va a llevar a ser salvo. Bueno, es uno de los extremos que se cree por muchas personas, que se cree por muchas sectas. Y el gran problema es que este tipo de cosas se crea por el cristiano. El cristiano no puede creer que es salvo por obras. La palabra de Dios nos enseña lo contrario y vamos a verlo. Y el otro extremo, la fe salva sin la importancia de las obras. O sea, no me estoy contradiciendo lo que estoy diciendo, sino que aquellos es un extremo aquellos que creen que las obras salvan, pero es un extremo aquellos que creen que creyeron en Cristo, le aceptaron, le recibieron y no hay ningún cambio en ellos. Eso no muestra que es cristiano. A eso me refiero y ese es el otro extremo. Yo creo en Cristo, le he aceptado, le he recibido y no tengo ya que hacer absolutamente nada.
para demostrar que Cristo vive en mi corazón. Ese es el otro extremo. Entonces, nosotros vamos a considerar un análisis equilibrado y bíblico sobre este tema. Y sin duda Santiago nos da, dirigido por el Espíritu Santo, nos da luz a través de esto. Bien, bueno, entonces Santiago en toda su carta da una explicación de un sano entendimiento de lo que es la fe cristiana. Eh, en toda su carta, Santiago habla de esta forma, lo que es un sano entendimiento de la fe cristiana, de cómo tiene que ser un cristiano, cómo tiene que comportarse un cristiano. Pareciera que Santiago estaba más preocupado por las obras por las obras cristianas que por la salvación, por la fe, pero de ninguna manera Santiago pretendía explicar esto, de ninguna manera Santiago pretendía pues mostrar como que le importaba las obras y no la salvación, no la fe, que es en Cristo Jesús y en su obra redentora. Santiago, guiado por el Espíritu Santo, nunca mencionó, o sea, podemos leer esto que acabamos de leer, y toda la epístola, nunca menciona que la salvación provenga de las obras y que esta sea la única forma y exclusiva forma de alcanzar la salvación. Santiago nunca lo menciona. Santiago lo que desea demostrar es que la fe que se dice tener tiene una relación directa con las acciones que hacemos, con lo que hacemos, cómo nos comportamos. La fe que decimos tener en Cristo Jesús, que le hemos recibido, que Él nos ha salvado, entonces tiene una relación directa con la aplicación a nuestra vida, con nuestro testimonio. Si esta relación no existe, pone en tela de juicio, pone en duda alguna remota existencia de fe. Así es, hermanos. Si esta relación entre la fe y las obras no existe, entonces pone en tela de juicio que esa persona verdaderamente sea cristiano, verdaderamente haya recibido a Cristo en su corazón. Una fe que se expresa con palabras, pero que no se realiza en acciones de amor, es una fe que no sirve. Y así lo plantea Santiago prácticamente. Dice, es una fe muerta. Santiago hace preguntas aquí como, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta ante esto es que no, y vamos a ver un poquito más de esto. Uno de los motivos por los que esta epístola estuvo en tela de juicio en su inclusión del canon del Nuevo Testamento fue por la aparente contradicción que existe entre Pablo y Santiago. Santiago pues habla directamente de que la fe sin obras es muerta. Y vamos a ver un poquito lo que nos dice Pablo. Constantemente Pablo en sus cartas menciona la salvación por fe. Constantemente lo vamos a encontrar en la carta a los Romanos, en la carta a los Efesios, a los Gálatas. Vamos a encontrar un sinfín específicamente de Pablo hablando de que la salvación es por fe, de que somos justificados por la fe sin las obras, sin las obras. Entonces, un ejemplo tenemos en Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 5, la carta que escribe a Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y cuánta verdad tiene este versículo? Nosotros la salvación que Cristo nos dio y que en esta Semana Santa hemos recordado y recordamos constantemente, la salvación que Cristo nos dio no es una salvación como lo dice Pablo, o sea, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por lo que nosotros creemos que hicimos, que pues nos comportamos bien, ahí obedecemos más o menos, yo no le hago daño a nadie, no es por obras de justicia, nosotros no nos podemos presentar ante el Padre justos, nos presentamos, o Cristo nos presenta justos ante el Padre por medio de Él, por la obra que Él hizo, porque lo que Él hizo fue completo, como lo acabamos de ver en la semana anterior. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue completo. No, Él al decir tetelesté, esta palabra consumado es, no decía, pues le hace falta un poquito, ahí me echan la mano a completar lo que pues más o menos hice, no,
al decir esta palabra significaba una completa realización de lo que se había hecho, de que la obra estaba terminada, estaba concluida. Nuestro hermano Luis nos comentaba que era una palabra que utilizaban al griego en ese tiempo, cuando se decía que la deuda había sido pagada, y la deuda que nosotros teníamos que pagar, Cristo la pagó en la cruz. Entonces, no es por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por su misericordia, dice Pablo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la renovación que el Espíritu Santo causa dentro de nosotros. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que Pablo escribe en sus cartas. Y tenemos uno el cual nos ayuda a entender un poquito más esta aparente contradicción que existe entre Pablo y Santiago. Efesios, vaya ahí a su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Me encanta estos versículos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, o sea, tú no puedes hacer nada para lograr esta salvación tan grande. Pues dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo al mundo en su gracia, un regalo inmerecido que nos ofrece a cada uno de nosotros. Ese es el don de Dios. Dios es amor. Dios en su infinito amor envió a su Hijo Jesucristo. Y entonces dice, esto no es tuyo, esto no lo puedes obtener tú por ningún mérito. Dice, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense, hermanos, que nosotros pudiéramos jactarnos de decir, pues yo voy a ayudar a tal persona, yo voy a hacer tal cosa para poder ayudar a la obra y poder ser salvo. O sea, imagínense, dice, para que nadie se gloríe, si de por sí aquellos que erróneamente creen que la predicación, creen que las palabras que dicen son porque son muy buenos, son porque saben demasiado, y se jactan de cosas que ni siquiera ellos pueden hacer, sino que Dios ha dado la sabiduría, que de Dios es la obra. Si aún así se jactan, imagínense el poder decir, yo voy a poner mi granito de arena para poder ayudar a la salvación. Claro que no, dice, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, es decir, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón por medio de la fe, que somos salvos, la fe salvadora, la fe que cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que la sangre que derramó en esa cruz nos limpia de todos nuestros pecados y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por eso, sino que Él ya pagó por cada uno de nosotros, pagó la deuda completa, la deuda ha sido pagada. Dice la palabra de Dios, hemos sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice, somos hechura suya, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, somos hechura suya. Cuando recibimos a Cristo, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser como Cristo, tenemos que seguir sus pisadas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A estas obras se refiere Santiago. Santiago dice, no puede ser y no es posible que alguien pueda ser salvo, pueda decir que es salvo y no sea hechura de Cristo, no sea ejemplo. Dice Santiago, no puede ser alguien verdadero cristiano si no es creado en Cristo Jesús y muestra buenas obras, las cuales, dice Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús en su vida aquí en su ministerio terrenal nos mostró cómo vivir, nos mostró cómo él trataba al pobre, cómo trataba al enfermo, cómo se les acercaba, cómo les buscaba, les alimentó, les sanó. Entonces, Él nos enseñó cómo vivir, Él es nuestro mayor ejemplo y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Santiago se centra en esta parte y aquí la aparente contradicción entre Pablo y Santiago se rompe totalmente. Pablo dice, la salvación es únicamente por fe. Es cierto, la justificación es únicamente por fe. No podemos hacer nada. Y Santiago no contradice esto. Simplemente Santiago se centra en la parte en donde
no podemos nosotros decir que somos cristianos, que amamos a Cristo, que le conocemos, si nuestra vida no refleja a Cristo en nuestro testimonio y en lo que hacemos. Entonces, Santiago en ningún momento está mencionando que las obras salven, tampoco está menospreciando la fe. Él dice, ¿podrá la fe salvarle? Él va directo a la fe, o sea, podrá, aquí esta parte de la fe, en la traducción, se tradujo la fe. En la palabra de Dios, cuando vemos la fe, como lo vimos en Efesios, Pablo diciendo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, se refiere a la fe salvadora, se refiere a la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, aquí Santiago, bueno, la traducción se tradujo la fe, pero la realidad es que la pregunta que Santiago quería expresar es, ¿podrá su fe salvarle? Es decir, Santiago no se quedaba callado, ¿eh? Santiago, como iba, decía las cosas, sí, utiliza varias, utiliza mucha la figura literaria de la ironía, Santiago. Entonces dice, ¿podrá su fe salvarle? ¿Acaso podrá su fe, así como decirle la fe de esta persona que dice tener fe, que dice ser salvo, ¿podrá salvarle? Bueno, esta es la parte en la que Santiago no está menospreciando la fe, sino que al contrario la afirma la fe de salvación al creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Pablo tampoco menosprecia las obras. En los escritos de Pablo, aunque Pablo es muy enfático en que no, las obras no salvan, Pablo tampoco desprecia las obras. Vamos a la carta, la primera carta a los Corintios, hermoso pasaje, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3 vamos a leer. La preeminencia del amor lleva por título, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, esta fe se refiere a la cuestión de, no la fe salvadora, se refiere a la fe en que Dios puede hacer cosas imposibles, en que Dios puede, el ejemplo da el ejemplo que Cristo daba de si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se hará. O sea, habla de esa fe, ¿no? De la fe salvadora. Y dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo no despreciaba tampoco las obras. Pablo en esto que está diciendo es, si eres, Pablo prácticamente en eso estaba diciendo lo mismo que Santiago. ¿De qué te sirve decir, hablar, que alardees tanto de lo que crees, de lo que haces, como los fariseos? Sabían demasiado, pero no lo vivían, pero no lo llevaban a la práctica. Entonces, Pablo está agregando esa parte del amor. Si no hay amor, si no hay en todo esto que hacemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos desenvolvemos, si no hay amor, de nada sirve. Bueno, entonces, eh, los... Perdón, voy a saltarme aquí esta parte. Los teólogos consideran, vamos a leer los versos del 15 al 17 de Santiago, el que estábamos leyendo. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Los teólogos distinguen algunas acepciones de la fe y que se hablan a lo largo de la palabra de Dios y que Santiago utiliza. La fe, en una de sus acepciones, le llaman la fe de asentimiento,
que dice el teólogo Garrett, que es el reconocimiento de que Dios ha actuado salvíficamente en su Hijo Jesucristo. Algunos llaman a esta acepción de la fe como conocimiento, credentia. Se dice que esta fe acepta proposiciones, información, conclusiones o instrucciones sin exigir una prueba o evidencia o prueba formal de la validez de esas proposiciones. Este modo de creer es el que se refiere Santiago al decir de los demonios creen y tiemblan. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante, pero se refiere Santiago a esta parte, es decir, esta fe de asentimiento es el reconocimiento de que Dios ha actuado salvíficamente, es la fe en el que creemos en la obra redentora de Cristo. Que dicen los teólogos que esta fe acepta proposiciones, acepta información, conclusiones o instrucciones sin exigir una prueba de evidencia. Es esta fe que no tuvo Tomás, es esta fe que Jesús le dice a Tomás. Cuando Tomás le ve, dice, bueno, pues no, los discípulos le dicen que resucitó, Tomás dice, no, pues hasta no ver, no creer. Entonces, Cristo se le aparece, le dice que toque sus heridas, y entonces Tomás cree porque le vio, y entonces Jesús le dice, porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es esa fe, la fe de asentimiento. Entonces también los teólogos distinguen otra fe, que es la fe de confianza. Esta, dice Garrett, que es la dependencia sobre la misericordia de Dios en Jesucristo para el perdón de los propios pecados y la aceptación, por parte de Dios. Es conocida también como convicción. Es aceptar lo que Dios dice como verdadero y es tomarle la palabra a Dios, es hacer una decisión, un salto de fe, comenzar no solo a creer en Dios, sino en creerle a Dios. Entonces esta fe de confianza es saber que hemos sido limpiados por su sangre preciosa, saber que hemos sido perdonados, saber que Dios nos ha aceptado, que Él nos ha justificado, saber que Él nos ha prometido que regresará por su iglesia. Entonces esta es la fe de confianza de que todo lo que Dios ha dicho, nosotros creemos que es hecho. Y no solamente es creer por creer, aquí en esta parte que dicen ellos es como que la convicción, aceptar lo que Dios dice como verdadero. Algunos podrán decir, bueno, pues entonces, ¿qué evidencia hay? Ah, claro, la evidencia es otra cosa. Podemos hablar de evidencias de muchas cosas, podemos hablar de señales, ahorita no es el tema, pero si llegara alguien a pensar, pues ustedes creen nada más por la fe de confianza, no, pero o sea, hay evidencias de que Dios es real, hay evidencias de esto. Entonces, en este modo de tener fe es importante, sin embargo, no es el modo completo de la fe, no estamos diciendo que sea insuficiente, pero hablar de la fe es tan amplio que no podemos decir que hay fe, de creer en la redención de Cristo, pero no creemos en sus promesas, ¿no? O sea, todo esto es una parte de un complemento de lo que es la fe completa en un cristiano. A esta fe se refiere Santiago, donde afirma que alguien tiene fe y no tiene obras, lo que acabamos de leer. Es decir, un cristiano pues, que dice tener fe del perdón de sus pecados, de la salvación de Cristo, pero no tiene obras, bueno, Santiago se refiere aquí en esto. Otra acepción de la fe es es la fe de compromiso. Dice el teólogo Garrett, es la entrega total de sí mismo a Jesucristo, es la fuerza del Espíritu Santo para seguirle en obediencia y amor. Es la entrega total a Dios en confianza, es ya el compromiso que la fe que nos lleva a obedecerle a Dios, a aceptarle no solo como nuestro Salvador, la fe que nos hace aceptarle como nuestro Salvador y recibir salvación a través de Él, sino esta fe es la fe de compromiso que nos hace aceptarle como nuestro Señor, la que nos lleva a la obediencia a Él. Es la fe que es movida en amor, es la que se muestra en nosotros las enseñanzas de Cristo, es la que nos hace imitar a Cristo. Decía Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, no por obligación, sino por amor, no porque sea un compromiso de, pues ya lo tengo que hacer porque pues me salvó, Cristo me salvó, pues ya lo tengo que hacer. No, es una fe que lleva a la acción, es una fe comprometida, una fe completa, una fe que se entrega. Y bueno,
Pues esta es la fe en la que se refiere Santiago, en obediencia a Dios. Somos hechura suya. Santiago, como acabamos de mencionar, maneja muchas figuras literarias de ironía. La respuesta que Santiago hace, dice, ¿de qué sirve la fe sin obras? ¿De qué aprovecha? O sea, Santiago aquí hace unas preguntas como si estuviera platicando con alguien, y hace esta conversación con ese alguien imaginario, en donde sus ejemplos que muestra, podemos decir muchas cosas, pero si nuestro testimonio vivo no muestra nuestra fe, entonces dice Santiago, de nada sirve, dice, hace estas preguntas. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta ante estos cuestionamientos que hace Santiago es no. La fe o su fe no podrá salvarle. Su fe, como lo acabamos de ver y lo acabamos de explicar, lo que Santiago quería decir es no es la fe para confundirlo con la fe salvadora, sino con su fe, la fe de esa persona podrá salvarle. La respuesta es no. ¿De qué aprovecha? Dice en otro de los ejemplos Santiago, dice, ¿de qué aprovecharás si le dices eh, que vaya tranquilo, ve en paz y no le das, dice, ¿de qué aprovecha? La respuesta a estas preguntas de qué hace Santiago en ironía es de nada. La gente cree la gente va a creer lo que decimos que somos. Eh, Podemos hablar muchas cosas, podemos decir algunas otras, sin embargo, pues la gente cree lo que eres a través de lo que a veces uno dice, pero sin duda es mejor mostrar lo que realmente somos con lo que hacemos, que nuestras palabras, lo que decimos, vaya de la mano con lo que hacemos. ¿De qué nos sirve decir que tenemos amor si no lo mostramos? ¿De qué nos sirve decir que buscamos de Dios si nuestros actos no lo muestran? Pero si tenemos la posibilidad, perdón, a veces, hermanos, a lo que quiero llegar en este punto, a veces no solo basta con decir voy a orar por ti, es algo que no podemos dejar de hacer, no, sé, no me tomen a mal esto. No estoy diciendo que no sea malo decirle a la gente o a los hermanos, voy a orar por ti. No, tenemos que hacerlo y tenemos que seguirlo haciendo. Sin embargo, a veces no basta tan solo con decir esto. No porque sea malo, debemos seguir haciéndolo. Pero si tenemos la posibilidad de hacer algo por esa persona, debemos hacerlo, lo que sea. Puede ser a nuestro alcance, a nuestra posibilidad. Sin duda vivimos en un mundo eh, donde ya la situación está difícil, inclusive para uno mismo. Pero la realidad es que Dios nos ha bendecido para poder dar a las demás personas. Dios nos ha dado para poder dar a las demás personas. A lo mejor es algo mínimo que podemos dar, pero nosotros no sabemos cuánto impacto eso puede tener y cuánta ayuda puede ser para esa persona. Si tenemos la posibilidad de hacer algo por esa persona, debemos hacerlo, además de orar por ellos, además de pedirle a Dios por su necesidad, por su prueba, cuánto más ahora por lo que estamos pasando. Dice Santiago, dando el ejemplo de esta parte. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí entonces Santiago dice, id en paz. Esta parte representa un antiguo saludo judío, un saludo judío del pasado, que es la palabra hebrea shalom. Esta palabra hebrea en sí significa paz, significa sanidad, prosperidad, en un estado de completa tranquilidad, o sea, shalom, ve tranquilo, ve en paz, se ve contento, incluye también la parte de la satisfacción del ser humano, humana. Esto significaba la palabra y el saludo shalom. Entonces, esta parte que está usando Santiago, id en paz, representa esto. Recordemos que Santiago le está hablando a los judíos que están en la dispersión. Esto entonces se convierte en una contradicción. O sea, Santiago se convierte en una contradicción al decirle, pues ve tranquilo, ve en paz, ve contento,
ve con esa satisfacción personal o física que tú puedes tener. Eso es una contradicción, o sea, ve en paz. Le dice, ¿cómo voy a ir contento? ¿Cómo voy a ir en paz? Si yo sé que tiene necesidad, ¿cómo me atrevo a decirle eso? ¿Cómo me atrevo a decirle que vaya tranquilo? Entonces se convierte en una contradicción y además, aparte de decirle, ve tranquilo, contento, si no tiene los elementos necesarios para producir ese contentamiento, irónicamente también Santiago agrega, calentados y saciados. O sea, todavía, id en paz, y ve tranquilo, calentados y saciados. Esto pareciera ser una burla a quien está diciendo, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Bueno, a eso nos referimos, repito, no porque orar sea malo, no, tenemos que hacerlo, tenemos que transmitirlo a nuestros hermanos, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu situación, pero necesitamos tener esos cuidados. Santiago quería enseñarnos esto. Vamos a Mateo para ir perfilándonos a concluir, hermanos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Capítulo 25 del 35 al 40. Esto tiene una completa referencia a lo que Jesús se refería en lo que vamos a leer. Mm, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto aún lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y va más adelante diciendo a aquellos, hablándole a aquellos que no lo hicieron fuertemente. Eh, Les dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y entonces más adelante ellos preguntan, entonces también ellos les respondieron, y pues ¿cuándo te vimos hambriento? Y dice, entonces les respondió diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Habla fuerte nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago iba también referido a esta parte. Los judíos eran prósperos por la promesa de Dios. Durante todos los tiempos los judíos por promesa de Dios han sido prósperos. Ellos como cristianos debían demostrar esta fe con sus obras. Por eso Santiago habla tan fuerte a ellos. Dios conoce nuestra condición, nuestra actualidad. Dios sabe y Dios conoce nuestro corazón. No podemos tampoco decir que a fuerzas tienes que dar, a fuerzas tienes que ayudar. No, o sea, si no hay, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿cómo poder hacerlo? Es ahí donde no hay problema tan solo con decir, hermano, vamos a estar orando por ti. Pero, ¿de qué otra forma mostrar amor? ¿De qué otra forma mostrar amor? Vamos a estar orando por ti, nunca te llamo para ver cómo estás. Vamos a estar orando por ti y nunca te envío un mensaje para saber cómo vas. Necesitamos, hermanos, como iglesia, ahorita hablando a la iglesia Monte Ararat, necesitamos como iglesia Monte Ararat cerrar estas partes, cubrir estos espacios, estos huecos que probablemente estamos dejando, hermanos, en amor. ¿De qué sirve que hagamos muchas cosas si no tenemos amor? Debemos demostrarnos ese amor. Probablemente no es con una cuestión económica. Podemos, si tenemos ropa ahí que no utilizamos, poder dar la ropa a alguien que la necesita, invitando a comer a alguien, o simplemente, como lo acabo de mencionar, una llamada, hermanos, ¿cómo estás, hermanos? Y que nosotros como Monte Ararat podamos hacerlo. ¿Qué de tanto de esto nos está faltando hacer? Vamos bien, hermanos, no se desanimen, vamos bien, con la ayuda de Dios estamos saliendo adelante, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta hacer a todos y a cada uno de nosotros? No puede tener fe quien no tiene obras. No se puede mostrar la fe sin las obras simplemente. Y esta parte es importante. No puede tener fe quien no tiene obras, no para salvación, sino que aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador tiene que demostrar
que Cristo vive en él. Las obras deben proceder de la fe. Estas son las obras que a Dios le agradan. Todas aquellas obras que proceden de fe son las obras que le agradan a Dios. Y hay que tener un cuidado, algo que es sumamente peligroso, hermanos. Estas obras que proceden de la fe son las que agradan a Dios y las que tenemos que practicar. Es posible que haya obras que no procedan de la fe y son estas con las que tenemos que tener cuidado, hermanos. Hablamos, decimos, creemos, nos vanagloriamos por lo que hacemos. Es que yo soy muy bueno haciendo esto, es que yo sirvo a Dios, sí, lo sirvo, pero mi enfoque no procede de fe. Mi enfoque de servir, mi enfoque de ayudar, mi enfoque de dar, como lo hacían los fariseos, ellos dan, enseñan, se tocan el bolsillo para que sus monedas suenen cuando van a dar ofrenda, cuando van a dar su aportación. Eso era lo que juzgaba fuertemente a los fariseos. O sea, hacían lo que estaba en la ley que tenían que hacer, pero no procedían de fe, no procedían de un corazón correcto. Y son con estas obras que tenemos que tener cuidado, porque podemos estar haciendo lo correcto, pero si no procede de fe, entonces también tenemos que tener cuidado ahí, mis hermanos. Versículo del 18 al 20 dice de Santiago: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin las obras es muerta. Dice la palabra de Dios, los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿de qué te sirve creer si no tienes obras? ¿De qué te sirve creer en Dios? ¿Crees en Dios? Sí, los demonios creen y tiemblan, los demonios saben quién es Dios y hasta pareciera ser que los está colocando a los demonios en un nivel más alto que el ser humano que solamente cree en Dios. Santiago coloca a los demonios en un nivel más alto porque dice, creen en Dios y tiemblan, le tienen miedo, le tienen temor a Dios porque saben a dónde van, saben el juicio que Dios ya dictó sobre ellos. Satanás tiembla porque sabe el juicio que Dios ya dictó sobre él. Ellos hasta, incluso el ser humano se coloca con una importancia que no tiene. Creer nada más en Dios y ya basado en eso, hacer sus obras que son basadas para vanagloria de Él. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Satanás conoce las escrituras, las recita. Tenemos ahí el ejemplo de la tentación en el desierto a Cristo. Recita la palabra de Dios y recitar la palabra de Dios, mis hermanos, es fuerte, pero no nos hace cristianos. Satanás, por recitar la palabra de Dios en el desierto y tentarle, no le hace cristiano de ninguna manera a Satanás. Entonces, a nosotros tampoco, mis hermanos. Vivir una vida de testimonio y ejemplo es lo que nos hace mostrar que Cristo vive en nuestro corazón. Vamos a concluir, hermanos. El versículo 21 al 26 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos a Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Abraham dice aquí cuando entregó a su hijo Isaac, no lo hizo confiando en Dios, lo hizo en obediencia a él. Lo que Abraham dice aquí Santiago, era lo que Abraham hacía, era producto de la fe que tenían en Dios. Y no una fe que era dirigida, no se puede decir de Abraham que su fe fue dirigida porque pues la ley lo decía, no. Cuando Abraham estaba, la ley ni siquiera existía. Moisés fue años, muchos años después de Abraham. Entonces, esto da más luz. Santiago
guiado por el Espíritu Santo, utiliza a Abraham, así como lo hace Pablo también, así como lo hacen muchos para ejemplo, utilizan a Abraham, aquel que fue justificado por Dios, aquel a quien le llamó, que fue justificado por la fe y quien Dios le llamó amigo. Abraham entonces, esto no habiendo ley, Abraham actuó en confianza con Dios, en confianza a Dios, el Padre de la fe. La relación de Abraham y Dios era una relación basada en la obediencia, en el amor, no en la ley, no existía. Era una fe basada en el amor. Y tenemos un contraste muy, pudiéramos pensar, muy grande. Rahab, una prostituta que no era judía, era cananea, actuó por la confianza en Dios. Maravillosa historia cuando Josué envió a los espías a reconocer la tierra de Jericó. El rey de Jericó le dijo a Rahab que sacara a estos espías porque habían venido a espiar la tierra. Ellos les tenían temor, habían escuchado. La misma Rahab les expresa a los espías, les dice, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Rahab les dice, hemos oído las maravillas que Dios hizo con ustedes en Egipto, cómo abrió el mar rojo, cómo ustedes pasaron, ahogaron a los egipcios, Dios ahogó a los egipcios. Y entonces Rahab sabía esto. Rahab les dice, la tierra está temerosa de ustedes porque han escuchado las maravillas que Dios ha hecho. Yo las he escuchado. Y entonces Rahab creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pidió misericordia por la casa de su padre. Ella actuó en fe del Dios que había escuchado, de las historias que escuchó. Rahab se encuentra, es maravilloso, este contraste entre Abraham, el padre de la fe judío, el padre de naciones, por quien Dios empezó todo esto de su pueblo escogido, el padre de la fe, amigo de Dios, y Rahab, pudiera pensar uno, pues ni judía era, prostituta. ¿Y qué sucedió? Dios le salvó. Maravilloso contraste. Rahab se encuentra en la genealogía de nuestro Salvador. Dios nos hace, Dios dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Es un maravilloso Dios. Él nos perdona. No importando de dónde hayamos venido, no importando lo que hayamos sido, Él nos perdona, Él nos salva, Él nos justifica. El contraste del padre de la fe y de Rahab, alguien que no era judía ni al pueblo de Dios pertenecía, tal y como tú y como yo, que no somos judíos, no pintábamos en el recuadro. Él quiso salvarnos a ti y a mí. Cuando una persona le cree a Dios, le obedece. La fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar en amor, mis hermanos. Tenemos como iglesia pensar que qué estamos haciendo bien. Gracias a Dios y gloria a Dios por ello y sigámoslo haciendo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta? Hagamos cosas que nuestras obras, mis hermanos, hablen de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a concluir, hermanos, con una oración. Con una oración, vamos a incluir en esta oración una oración final para, para despedirnos con un aviso simplemente y con la bendición apostólica. Inclinen su rostro y vamos a orar por esta palabra que Dios nos ha dado. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Nos enseñas fuertemente, Señor, cómo deseas tú que vivamos, cómo deseas tú, Señor, que no solamente digamos, haremos, Señor, de lo que creemos que somos, diciendo cosas bonitas, sino que nuestra vida sea testimonio, Dios, de lo que tú has hecho en nosotros. Somos hechura tuya, Señor. No podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que te conocemos si no demostramos que somos hechura tuya, Señor, si no demostramos que fuimos creados por ti para andar en esas obras que tú preparaste de antemano para nosotros, Señor, obras de bien, obras de amor para quienes nos rodean, consolando a los que necesitan consolación, Señor, dando a los que necesitan ayuda, proporcionando ese amor, Señor,
a nuestro prójimo como tú lo has mandado, Señor, amándonos como a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por ti, que todo lo que hagamos, amado Dios, sea el ejemplo de lo que tú quieres de nosotros, de lo que tú viniste a enseñarnos a esta tierra, Señor. El amor, el perfecto amor, Señor. Porque podremos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, nada somos, Señor. Por favor, perdónanos si hemos hecho esto de forma incorrecta, si hemos hecho o actuado de una forma que no te agrada, perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder, como iglesia Monte Ararat, demostrar, Señor, tu amor, el amor que solo proviene de ti, el amor que en respuesta, Señor, a tu amor lo expresamos de la misma forma, Señor. Gracias, Dios, por mis hermanos. Bendíceles, sé con ellos, Padre. Guárdales de todo mal. Bendícenos en este tiempo, en todo lo que hagamos el resto de la semana, Señor. Sé con nosotros, seguimos orando por la situación que estamos viviendo, por el mundo, Padre, entero. Que seas tú, tomes el control de todo como lo tienes, Padre. Tienes el control, Señor, y te pedimos que, de acuerdo a tu voluntad, Señor, podamos salir adelante de todo esto. Mis hermanos en su economía, Señor, ayúdales en su trabajo, Padre, las circunstancias, Padre, de lo que está sucediendo. Tú las tienes en mente y no nos dejarás, Señor. No nos afanemos del día de mañana, sino que con esa fe que creemos, Señor, en que tú nos ayudarás y serás con nosotros, en amor, Señor, de mis hermanos, en amor de extender una mano entre nosotros, podamos hacerlo, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor. No nos dejes ni nos desampares, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues voy a simplemente el aviso que tenemos el domingo. Con la ayuda de Dios nos vemos en nuestra transmisión, como todos los domingos, a las 12 de la mediodía, 12 de la tarde. Y vamos a hacerlo con gusto, con alegría. Inviten familiares, inviten personas que ustedes saben no conocen de la palabra de Dios y vamos a hacerlo de esta forma, mis hermanos. Voy a dar la bendición apostólica. Eh, Pablo hablando a los Corintios dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho.